Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre inyecciones contra la obesidad o pastillas contra la obesidad, que suena a vendehumos, pero en los últimos años se han popularizado fármacos como los agonistas del GLP-1 y veremos cómo funcionan, qué estudios hay que respalden su eficacia y en qué casos podrían ser útiles. Tenemos después una duda sobre qué deporte recomendar para una niña pequeña y si tiene sentido especializarse pronto. Nos preguntan después si el gazpacho es como el zumo de fruta y aprovecho a comentar si existe un límite de fruta que podamos comer al día. A continuación hablo del pescado, de si es un problema el mercurio y otros posibles contaminantes que acumula y cuántas latas de atún se podrían comer a la semana. Y por último, respondo una consulta sobre el sentido evolutivo de las fases de volumen y definición y hasta qué punto son necesarias en función de los objetivos de cada persona. En definitiva, temas nuevos y algunos pensados para el verano, como el del gazpacho. Antes de pasar a las preguntas, recordaros a los patrocinadores principales del podcast, Paleobull y WeBotanics, y además ambos tienen novedades. Paleobull suma a su gama de proteínas un nuevo producto que es Valkyria, que al contrario que Panacea, que es solo aislado de suero, Valkyria es aislado de proteína completa de leche y por tanto lleva una mezcla de caseína y de suero, que son las dos proteínas principales de la leche. De hecho, la leche de vaca lleva más caseína que suero y esta combinación de suero y caseína se ha usado mucho en el mundo del culturismo porque son proteínas de distinta velocidad de absorción. El suero es más rápido, la caseína es más lenta y esto podría ayudar a mantener los aminoácidos más altos durante más tiempo en vez de generar un pico muy rápido, que es lo que haría el suero. Dicho esto, se ha visto en estudios recientes que tampoco es muy relevante en la mayoría de casos y personalmente me gusta más el suero. Y si lo tomas con un poco de leche, pues tienes también ahí la caseína, ¿no? Pero bueno, esta mezcla de Valkyria es interesante por dos motivos. Primero, el coste del suero se ha multiplicado en los últimos meses, es una locura, lo habréis notado los que compráis suero con frecuencia, y el suero de vacas alimentadas con pasto, certificados, suele venir de fuera de España y esto aumenta todavía más el precio. Mientras que Valkyria proviene de granjas gallegas de producción extensiva y esto permite ofrecer un producto de calidad a un precio muy razonable. Y por su parte, WeBotanics ha sacado también suplementos en base a cáñamo, pero con ingredientes distintos en función del objetivo. La nueva línea es Calmia, pero la versión para el día lleva, por ejemplo, ashwagandha shoden, que es una de las más puras, junto con rodiola, triptófano y vitamina B6 para aportar calma y energía durante el día. Y la versión nocturna lleva, sin embargo, melatonina, amapola de California, lúpulo y GABA, todos ellos compuestos que han demostrado mejorar la calidad del sueño. Y tanto Paleobull como WeBotanics tienen muchos más productos, obviamente me he limitado ahora a las novedades y podéis ver todo en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es webotanix.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas vuestras compras. Y sin más, pasamos a las preguntas. Muy buenas, Marcos. Contacto contigo desde Málaga y quería hacerte una consulta sobre las inyecciones contra la obesidad. Hace unas semanas leí por encima un par de titulares que hablaban de estas inyecciones como la clave para la lucha contra la obesidad y no quise profundizar demasiado porque ya con este titular me hace sospechar que era un invento para sacarnos el dinero o que se vende en alguna página web de dudosa confianza. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa cuando justo ayer en una cita médica de mi padre por tensión arterial alta, su médica le receta estas inyecciones para tratar su obesidad. Le da una dieta de cajón, le receta su pastilla para la tensión y le receta también pues estas inyecciones que tiene que ponerse una vez a la semana. La verdad que cuando me lo contó me quedé un poco perpleja y no supe mucho qué opinar. Me puse a buscar un poco de información, pero solo encuentro noticias de periódicos que no son científicos y no encuentro nada desde el punto de vista de la nutrición o desde el de la endocrinología, ¿no? Me gustaría saber si has leído algo sobre este medicamento y qué opinión tienes sobre estas inyecciones. Y antes de despedirme, aprovecho para agradecerte todo tu trabajo, tu rigor y tu profesionalidad. No te haces una idea de verdad cómo nos ayuda con tu divulgación. Mil gracias de corazón. Un abrazo. Mil gracias a ti por el apoyo, de verdad. Y sobre las inyecciones contra la obesidad, es cierto que existen desde hace cierto tiempo usando, por ejemplo, agonistas del GLP-1, que ahora explicaré qué es esto. Y la gran novedad desde hace relativamente poco es que se ha conseguido administrar en forma de pastillas en vez de inyecciones, lo cual es todavía más práctico para los pacientes.
Y es normal que haya escepticismo. Yo fui el primero que cuando me enteré de esto hace unos años pensé que sería un fracaso más, ¿no? Porque la obesidad es un problema muy complejo y la inmensa mayoría de fármacos o de tratamientos que se han propuesto para atacarla o no han sido efectivos o han tenido efectos secundarios importantes, ¿no? Y por eso creo que a tanta gente, yo incluido, se nos activan las alarmas de noticia falsa o al menos sensacionalista cuando escuchamos cosas así. Sin embargo, hay que reconocer que los estudios que se han venido publicando en los últimos años son muy prometedores y que sí es posible que estemos ante un nuevo compuesto que, no es la solución para la obesidad, como algunos están afirmando, pero sí que es quizá la mejor herramienta no quirúrgica que se haya desarrollado hasta la fecha y que, acompañada obviamente de mejores hábitos, pues que tenga un impacto positivo en las personas con obesidad. Veamos primero cómo funcionan estos fármacos y después revisaremos algunos estudios recientes. Empezando por los agonistas del GLP-1, lo primero, cuando decimos que algo es agonista es que simula o que produce la misma acción, el mismo efecto que otro compuesto, ¿no? Como que imita algo que quizás nos falta, mientras que antagonista sería lo contrario, es decir, una sustancia que frena o que bloquea. Por ejemplo, la cafeína es antagonista de los receptores de adenosina, es decir, los bloquea para evitar que la adenosina se una a ellos y dispare las señales de sueño. Entonces, un agonista del GLP-1 es una molécula que simula en cierta medida su función. ¿Y qué es el GLP-1? Pues es un péptido que, como indica su nombre, es similar al glucagón, es un glucagón-like peptide o un tipo de incretina, y las incretinas son sustancias que se liberan en el intestino en respuesta a la ingesta de nutrientes. Y decía que el GLP-1 es similar al glucagón, pero es similar solo en estructura, no en función. ¿Y qué función o funciones tiene este GLP-1? Pues varias, y todas ellas ligadas obviamente a la ingesta de comida. Primero, estimula la insulina. Segundo, reduce el glucagón y esta combinación pues reduce a su vez la glucosa en sangre. Sabéis que la insulina baja la glucosa en sangre y el glucagón hace lo opuesto, ¿no? Que libera glucosa del hígado hacia la sangre. Y justamente por este efecto, estos fármacos se usaban inicialmente en diabéticos y se siguen usando en diabéticos. ¿Qué ocurre? Que además de este efecto, parece que ayuda también a reducir el apetito, como que engaña, entre comillas, a nuestro cuerpo para hacerle pensar que ya ha comido y por tanto se reduce la ingesta calórica y por tanto se pierde peso. En definitiva, es como una forma de regular a la baja el famoso set point o adipostato del que he hablado en varias ocasiones. Y hay varios fármacos con efectos similares. Por ejemplo, algunos lo que hacen no es simular el GLP-1 directamente, sino inhibir las enzimas que degradan esta hormona, ¿no? Que es una forma alternativa de lograr lo mismo, que es una elevación del GLP-1. Pasando a los estudios, hay unos cuantos ya con varios agonistas de GLP-1, también llamados análogos de las incretinas, ¿no? Como semaglutida, liraglutida o Saxenda, que es como el nombre comercial del fármaco. Y, por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio relativamente grande en casi 2.000 personas donde se comparaba cambio de hábitos con cambio de hábitos más semaglutida, más el fármaco. Y al cabo de un año, la pérdida de peso promedio en el grupo que intentó perder peso con solo hábitos fue de menos de 3 kilos respecto a 15 kilos los que además se inyectaron semaglutida. Estos resultados evidentemente son muy buenos y creo que pueden ayudar en las primeras fases de la pérdida de peso en personas con obesidad, para quien sabemos que es muy difícil perder peso únicamente cambiando hábitos. Y hay además aspectos psicológicos muchas veces, ¿no? Como comentamos en el episodio 320 con Teresa Terol sobre psiconutrición. Y digo que pueden ser útiles a corto plazo, 6 meses, un año, pero si no se aprovecha ese impulso para mejorar los hábitos y trabajar también la parte psicológica, lo más probable es que el peso perdido se recupere después. Y como ejemplo tenemos un estudio que se publicó hace unos meses donde se observa que un año después de retirar la semaglutida, los sujetos habían recuperado 2/3 del peso perdido, que ojo, no estaría mal. Si habían perdido 15 kilos siguiendo el ejemplo del estudio anterior, de media se habrían quedado con 5 kilos menos, que como digo, no está mal, pero es muy probable que si se evaluaran a estos sujetos 6 meses más tarde, que la diferencia de peso fuera todavía menor. Y por eso digo que si no se resuelven las causas de la obesidad, ningún fármaco va a ser la solución definitiva, salvo que, se tomase semaglutida de por vida, como proponen algunos. ¿Y efectos de tomar estos fármacos durante décadas? No lo sabemos. Son fármacos bastante nuevos que parecen seguros y al final simulan hormonas que segregamos de manera natural, por lo que el riesgo en principio es bajo, pero no deja de ser una incógnita. En resumen, que son fármacos prometedores, hay una buena cantidad de estudios que los respaldan, pero no son el santo grial contra la obesidad y al final, si queremos perder peso a largo plazo, tenemos que mejorar los hábitos. Y sé que esto no es fácil, pero es posible. Recordad que los datos que di antes de que de media recuperaron 2/3 del peso era solo una media. Sí hubo individuos
que lograron mantener gran parte del peso perdido y otros que recuperaron todo el peso perdido con el fármaco. Y la diferencia entre unos y otros es esa, que algunos aprovecharon ese impulso del fármaco para mejorar definitivamente sus hábitos y otros no. Y por eso, repito, estoy a favor en general del uso de estos fármacos en casos puntuales, justificados, pero siempre acompañados de una mejora en los hábitos. Hola Marcos, ante todo agradecerte el trabajo de divulgación que haces. Gracias a ese trabajo podemos sacar al mejor humano que hay en nosotros. Para empezar, comentarte que en casa vivimos siguiendo los principios de salud salvaje. Tenemos una hija de 2 años y medio, la hemos criado como un bebé revolucionario, come natural, la hemos animado siempre a moverse, a bailar y a ser autónoma. A día de hoy es una pequeña Tarzán que corre, trepa, salta, se ensucia y no para de moverse en todo el día. En definitiva, una niña feliz. Entonces, mi pregunta va, porque estamos pensando que dentro de unos meses la apuntaremos a un deporte extraescolar. ¿Cuál crees que es mejor para un óptimo desarrollo de sus cualidades físicas y psíquicas? Muchas gracias, un abrazo. Gracias de verdad por tus palabras y muchas felicidades por esa pequeña salvaje. Y sobre tu pregunta, te diría que 2 años y medio o 3 años es demasiado pronto para pensar en un deporte muy regimentado. O sea, lo que tiene que hacer ahora es seguir jugando, seguir moviéndose, seguir divirtiéndose con libertad, interactuar con otros niños de su edad, etc. Observad también qué tipos de actividades disfruta más, por si encontráis algún patrón ahí, pero lo ideal a estas edades, como decía, es que juegue, que se mueva, que se relacione, que es lo que tiene que hacer. Y después, más que pensar en un deporte concreto o en el deporte ideal, yo intentaría que practique muchos deportes y muchas actividades distintas, por 2 motivos principalmente. Primero, porque al exponerla a muchas cosas diferentes, pues hay más probabilidad de que encuentre algo que realmente le guste. Y segundo, practicar más tipos de deportes le va a permitir desarrollar más habilidades. Empezaría sin duda con deportes más completos, entre comillas, ¿no? Que ya trabajen un poco de todo, algunos deportes más individuales, otros más de equipo, ¿no? Porque el deporte es también una forma de mejorar las habilidades sociales y no solo las físicas. Me gusta la gimnasia por el componente de control corporal que implica, incluso artes marciales, también algo como baloncesto, como tenis, practicar algo de atletismo también sería interesante. Entonces va por ahí, o sea, priorizar el juego libre durante unos años más y después, salvo que muestre un interés muy marcado por algo que tenga sentido canalizarlo, yo intentaría que practicara distintos deportes por lo que comenté antes. Y enlazando con esto, la semana pasada publiqué un vídeo que es en realidad una revisión sobre uno de mis libros favoritos de los últimos años, que es Range o Amplitud en español, que habla precisamente de la importancia de desarrollar conocimientos y habilidades de múltiples disciplinas antes de profundizar en algo. O bueno, de hecho ni siquiera es necesario profundizar si no quieres, ¿vale? Y por ejemplo en el libro se detallan muchos estudios donde se ve que los deportistas que llegan a la cima y que tienen carreras más largas suelen ser los que tardaron más tiempo en especializarse y los que practicaron más deportes cuando eran niños o incluso adolescentes. Incluyo a continuación una sección de ese vídeo y os recuerdo que podéis verlo en youtube.com/fitnessrevolucionario o si vais a fitnessrevolucionario.com tenéis arriba un enlace al canal de YouTube y ya que estáis os podéis suscribir. De hecho, el libro empieza contrastando 2 ejemplos de grandes deportistas, Tiger Woods por un lado y Roger Federer por otro. Tiger Woods sería el ejemplo del especialista, ¿no? Cogió un palo de golf con 10 meses, era ya un prodigio con 3 años y desde entonces el golf ha sido su vida. Y esta es la idea que muchos tienen del éxito. Asumen que para ser los mejores en algo tienen que dedicar todo su tiempo y toda su atención a eso y cuanto antes empiecen mejor. Y sin embargo, vemos más ejemplos de lo contrario. Roger Federer practicó natación, balonmano, bádminton, esquí. No empezó a jugar al tenis en serio hasta que era ya un adolescente, cuando algunos de sus compañeros llevaban ya años especializándose en este deporte. Y lo curioso es que cuando el autor del libro, David Einstein, empezó a investigar sobre esto, descubrió que la evidencia muestra que hay muchos más Rogers que Tigers, que tienes más probabilidades de llegar a la cima y mantenerte en la cima de una práctica deportiva si te expones a más deportes en edades tempranas. Es decir, construir una buena base de capacidades físicas durante varios años y especializarte después en algo te va a dar mejores resultados a largo plazo. Y como explico en el vídeo, esta idea de lograr una buena base en distintos ámbitos y después profundizar en lo que más te guste, si es que realmente hay algo que te llama mucho, y si no, es perfectamente válido seguir siendo un generalista toda la vida, y esto de hecho tiene muchos beneficios a la hora de encontrar conexiones entre campos de conocimiento que quizás se les escapan a las personas más especializadas. Muy buenas, Marco. Antes de nada, darte las gracias por tu labor de divulgación que nos tiene enganchado a tanta gente. Y bueno, mi pregunta va relacionada con los batidos de verduras. Ya te he escuchado, o te hemos escuchado varias veces decir que no es lo mismo tomar zumo de fruta, ese aporte que te hace de azúcares tan rápido,
que tomar la fruta entera. ¿Pasaría lo mismo con las hortalizas? Mi preocupación viene especialmente por el gazpacho. El gazpacho pues no dejan de ser pues tomate, pimiento, pepino, aceite, vinagre, sal, ajo, batido, ¿no? Muchas veces también pues se licua o se filtra, ¿no? Para que no tenga mucha fibra. No sé si esta similitud entre el batido, el zumo de frutas y el batido filtrado de hortalizas sería equiparable o no. Venga, un saludo y muchas gracias por tu respuesta. Recibo mucho esta pregunta, sobre todo ahora en verano, y la respuesta corta sería que no es lo mismo. Si miramos los ingredientes de un gazpacho, como dices, ¿no? Tenemos tomate, pimiento y pepino principalmente, que son verduras muy bajas en azúcar. Bueno, el tomate técnicamente es una fruta desde un punto de vista botánico, pero culinariamente es una verdura. Y, por ejemplo, 100 gramos de tomate tienen menos de 3 gramos de azúcar respecto a 9 gramos de azúcar en 100 gramos de naranja, ¿vale? Es decir, la tercera parte. Y si hablamos del pepino o el pimiento, pues lo mismo, tienen muy pocas calorías, muy poco azúcar y además se retiene parte de la fibra en el gazpacho. No toda, pero parte de ella y por tanto no supone ningún problema. Sería muy similar a hacerse una crema de verduras, que es una forma saludable de comer más verduras y por eso en nuestro libro Chef Sapiens pues tenemos varias recetas de cremas y también una variante especial de gazpacho que lleva un poco de fruta y en esas cantidades tampoco supone ningún problema aunque esté triturada. Y respecto a los zumos, pues a ver, tampoco hay que ser dogmático y depende del contexto, ¿vale? Si eres una persona sedentaria o con sobrepeso, sí es recomendable reducir el consumo de zumos, porque puedes tomar el equivalente de 3 naranjas en muy poco tiempo y eso supone bastante azúcar libre, pero si eres una persona activa, con bajo porcentaje de grasa, tampoco pasa nada por tomarse un zumo de naranja de vez en cuando. Yo algunos días desayuno la avena overnight que formulamos junto a la neoyorquina y normalmente la combino con leche, normal o de almendras, pero algún día le añado mitad agua, mitad zumo, por ejemplo el zumo de 1 o 2 naranjas, que queda muy bien y es una cantidad muy baja en el contexto de nuevo de una vida activa. Entonces, lo de siempre, contexto y tampoco demonizar un consumo esporádico de zumo, porque parece que hay como dos campos aquí, ¿no? Los que dicen que la fruta es mala, ya no el zumo, sino la fruta porque contiene azúcar y esto es absurdo. O sea, la inmensa mayoría de estudios confirman que el consumo de frutas se asocia con mejor salud, pero también están los que defienden que incluso diabéticos sedentarios pueden comer toda la fruta que quieran y creo que eso tampoco es del todo cierto o al menos habría que matizarlo, ¿no? O sea, si eres diabético y tienes hígado graso, el comer más fruta va a ser bueno siempre que eso desplace otros alimentos peores, ¿no? Mucho peores, como bollería, como ultraprocesados, etc. Pero deberías priorizar sin duda verduras y proteínas antes que mucha fruta. Y por ejemplo, hace poco se publicó un artículo donde se ve que en personas con hígado graso el consumo elevado de frutas por encima de 4 o 5 porciones diarias y sobre todo a partir de 6-7, pues empeora el hígado graso respecto a las personas que tomaban 2 o 3. Pero, insisto, esto no implica que la fruta sea mala ni mucho menos, sino que debes ajustar la dosis a tu situación metabólica. Si eres activo y metabólicamente sano, no hay ningún límite de fruta que sea problemático, ¿vale? Puedes comer toda la fruta que quieras, pero si tienes hígado graso, mucho sobrepeso, pues no recomendaría más de, 3 o 4 frutas, ¿vale? Pero como decía, también va a depender de si esas frutas te están ayudando a eliminar o reducir productos ultraprocesados, en cuyo caso el efecto neto de comer más frutas pues sería también positivo, ¿no? Entonces, bueno, al final hay muchas variables que considerar, pero el resumen es que no te preocupes por el gazpacho. Muy buenas, Marcos. Lo primero que quería es felicitarte por la labor de divulgación que haces. Y lo segundo, quería saber cuál es tu punto de vista respecto al consumo de pescado, ya que últimamente se ha puesto de moda decir que no es tan sano como se pensaba, ya que puede contener microplásticos, metales pesados como cadmio, mercurio y en especial aquellos que son azules, que se supone que al tener más grasa acumulan más este tipo de compuestos. Bueno, pues quería saber cuál es tu opinión respecto a ellos, si es tan grave o no como se piensa últimamente, como se insinúa, y además de serlo, cuál es el límite semanal que deberíamos de consumir, ya que hay mucha controversia, que si 2 latas de atún a la semana, bueno, quería saber cuál es tu punto de vista sobre ello. Un saludo desde Santander y muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es también una duda típica que tiene parte de razón, pero sobre todo mucho alarmismo.
O sea, es verdad que en un mundo que tiene contaminación, pues esa contaminación va a llegar en mayor o menor medida a los alimentos, a los que están en el mar, pero también a los que están en la tierra, ¿vale? También a las frutas, a las verduras que tienen pesticidas, el arroz tiene arsénico, los peces tienen metales pesados, los cosméticos que usamos tienen compuestos que también cruzan la piel y se absorben en la sangre. Y todo esto puede ser un problema, desde luego, pero también debemos entender que todo depende de la dosis y que las dosis en general que ingerimos de todos estos compuestos no han demostrado ser problemáticas para la salud, o si lo son, están años luz de ser tan problemáticas como los ultraprocesados. Y hay gente que se preocupa de los microplásticos, pero después se zampa churros todos los días en el desayuno que le van a perjudicar mucho más a largo plazo. En el caso del pescado, parece claro que el principal riesgo es el mercurio y por eso es donde tendría más en cuenta el tipo de pescado y la frecuencia con la que consumimos cada uno. De hecho, escribí hace años un artículo sobre esto y voy a leer los aspectos principales porque siguen siendo válidos y no ha habido tampoco cambios en las recomendaciones de la EFSA, que es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Y esto es lo que escribía en el artículo. Como cualquier alimento producido en el mundo moderno, el pescado contiene sustancias poco deseables como dioxinas, herbicidas, arsénico y mercurio. Cada especie tiene concentraciones diferentes de estos compuestos, de ahí la importancia de rotar el pescado sin abusar de ninguno en particular. Tu cuerpo se puede deshacer fácilmente de cantidades pequeñas de muchas sustancias, pero una dosis elevada de una concreta puede ser problemática. Dentro de estas, la más preocupante es el mercurio. El mercurio es un metal pesado como el hierro y el zinc, pero a diferencia de estos, el cuerpo no lo necesita para nada y a partir de cierto umbral resulta tóxico. Los peces acumulan metilmercurio, más peligroso que el mercurio inorgánico. A mayor tamaño y edad, más mercurio acumularán. Cuando el pez grande se come al chico, incorpora también su carga de mercurio. Al ingerir mercurio, nuestro sistema de desintoxicación intenta librarse de él, haciendo un buen trabajo con cantidades pequeñas. Y aquí enlazo a un documento donde hablo sobre cómo mejorar la salud hepática, porque si tenemos un hígado que funciona bien, pues va a ser capaz de deshacerse mejor de todos estos compuestos, ¿no? Por tanto, no solo importa cuánto mercurio, cuántos tóxicos en general ingerimos, sino cuántos eliminamos. Y un hígado sano ayuda en este proceso. Continúo con el artículo. Si la ingesta de metilmercurio aumenta, se deposita gradualmente en los riñones y afecta al sistema cardiovascular, pero su efecto más perverso lo ejerce sobre el cerebro. Atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y también la placenta, afectando potencialmente al feto. De ahí la especial cautela durante el embarazo. Cantidades máximas recomendadas. Según la EFSA, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, la ingesta semanal tolerable de metilmercurio es 1,3 microgramos por kilo de peso. Esto correspondería a 91 microgramos en una persona de 70 kilos. Algunos consideran este límite excesivamente conservador, al no tener en cuenta el efecto protector del selenio, que se une al mercurio reduciendo su toxicidad. Dado que el pescado es una excelente fuente de selenio, se debería considerar el ratio mercurio-selenio a la hora de establecer límites de tolerancia. Pero ignorando el potencial papel protector del selenio, ¿cuánto pescado podemos comer sin superar el umbral definido por la EFSA? La respuesta varía enormemente dependiendo del tipo de pescado. Por ejemplo, el atún tiene de media 0,3 miligramos por kilo de mercurio, una lata grande de atún contiene unos 80 gramos de producto y por tanto 0,024 miligramos de mercurio aproximadamente y una lata pequeña 0,015. Una persona de 70 kilos superaría por tanto los niveles tolerables semanales con 4 latas grandes o 6 latas pequeñas. Aunque recomiendo priorizar el pescado fresco, las buenas conservas son una alternativa válida, revisando siempre los ingredientes. No debería haber nada más que pescado, aceite de oliva y quizá un poco de sal. Curiosamente, el atún enlatado suele tener menos mercurio que los filetes de atún y por tanto podrías comer alguna lata extra, probablemente porque utilizan pescados más pequeños. Si hacemos un cálculo similar con salmón o sardinas, el resultado es muy diferente. Estos pescados tienen alrededor de 0,015 miligramos por kilo de metilmercurio y tendrías que comer más de 6 kilos o 75 latas semanales para superar los umbrales. Los niveles de mercurio varían también según la especie concreta y la zona de pesca, pero el mensaje general es que priorizando el pescado adecuado es muy difícil que el mercurio represente un riesgo real. Y ahí terminaría esa sección del artículo y después pongo una tabla donde detallo 3 categorías y una idea de cuántas veces por semana se podría comer cada tipo de pescado, ¿no? Por ejemplo, pescados como sardinas, sardinillas, boquerones, arenques, salmón, camarones, sepia, pulpo, mejillones, almejas, calamares, merluza o trucha de río. Pongo entre 5 y 7 días a la semana, indicando que no hay problema por comer estos pescados prácticamente a diario. Después habría otros, como mencioné antes, que se pueden comer con frecuencia, pero no tanto, ¿vale? Por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana sería razonable y aquí estaría el bonito, el bacalao,
bacalao, el mero, la lubina, el rape, el pargo, el fletán, la corvina y el atún. Y en este orden, más o menos, ¿no? Por ejemplo, el bonito tiene menos mercurio que el atún. Y por último, estarían los pescados con los que recomiendo moderar más el consumo, como el marlin, el emperador o el pez espada, que no sería recomendable comerlos más de una vez por semana. Y si queréis más detalle, os dejaré el enlace al artículo en las notas del episodio de hoy. Buenas, Marcos. Mira, soy Alberto de Madrid. Quería hacerte una consulta. Quería que me explicaras qué sentido evolutivo tiene en la fase de volumen y definición, porque me cuesta entender evolutivamente qué sentido tiene. Y también que dijeras si es estrictamente necesario hacer las dos fases para lucir un cuerpo bajo en grasa y musculado, puesto que ves ejemplos de escaladores, surfistas, crossfighter, que dicen no realizar estas fases y sin embargo lucen cuerpos bajos en grasa y musculados. Solamente era eso, que dieras más luz sobre ese tema, sobre todo el sentido evolutivo que tiene. Nada, muchas gracias y que admiro tu trabajo. Muchas gracias, Marcos. Gracias por la pregunta, Alberto, o por las preguntas, ¿no? Porque son dos. La primera sobre ese sentido evolutivo, como dices, de las fases de volumen y definición. Y a ver, no todo tiene que tener sentido evolutivo, porque nuestros objetivos ahora pues son distintos en muchos casos de los objetivos de nuestros ancestros, ¿no? Pero es evidente que no comían lo mismo todo el año, especialmente a medida que se alejaban del Ecuador, donde hay pocas diferencias entre el invierno y el verano. Pero en la mayoría de zonas en invierno habría menos comida en general, menos carbohidrato. Seguramente tenían, por tanto, menos grasa, porque el invierno era su fase natural de definición, pero al llegar el verano, pues comerían más fruta, los animales también estarían un poquito más gordos, por lo que comerían también más proteína y grasa, y sería su fase natural de volumen, ¿no? Entonces, esa sería un poco la explicación evolutiva. Pero como decía, antes no lo hacían persiguiendo ningún objetivo estético o de rendimiento, sino que eran ciclos naturales de abundancia y escasez que imponía el propio entorno. Hoy, sin embargo, sí lo hacemos persiguiendo objetivos concretos, principalmente estéticos, porque sabemos que para maximizar la ganancia muscular debemos estar en superávit calórico y para perder grasa debemos estar en déficit. Y recalco que no he dicho que para ganar masa muscular tengamos que estar en superávit, porque no es cierto. O sea, podemos ganar masa muscular en déficit calórico y por eso he dicho que necesitas superávit para maximizar la ganancia muscular, que son cosas distintas. En personas que están empezando, que nunca han entrenado fuerza, no recomiendo preocuparse mucho de estas fases de volumen y definición, y es mucho mejor, en caso de que tengan sobrepeso, que simplemente hagan algo de déficit y entrenen fuerza. Y con eso van a poder ganar músculo y perder grasa durante meses, o en personas con poca grasa, pero también con poco músculo, no los famosos ectomorfos, pues van a poder estar en superávit ligero muchos meses y no tienen que preocuparse de hacer definición. Y es posible que después de 6 meses, por decir algo, o de un año, pues que haya mucha gente que ya se encuentre bien estéticamente, que no busque nada más y podrían pasarse directamente a una dieta que llamamos normocalórica o de mantenimiento, donde simplemente eso mantienen más o menos su peso, su nivel de grasa y no tienen que hacer fases de volumen ni definición ni nada. Y en algunos deportes que comentas es lógico quedarse ahí. Por ejemplo, un escalador no quiere mucha masa muscular. O sea, lo importante en este deporte es el ratio fuerza-peso. O sea, quieres tener poca grasa, pero tampoco te conviene desarrollar mucho músculo. Y una fase de volumen te ayuda a ganar músculo, pero también acumulas grasa. ¿Y ese nuevo músculo te hace más fuerte en términos absolutos? Sí, pero es posible que no tenga una transferencia muy directa a un deporte como la escalada o como la lucha. Entonces, como todo, son herramientas. Si quieres seguir ganando músculo a partir de cierto punto, es interesante ir ciclando estas fases y en programas como Barra Libre para hombres o Guerrera Espartana para mujeres doy más detalles sobre cómo hacerlo bien. Y precisamente lo incluí en esos programas que son un poco más avanzados porque mucha gente no va a necesitar, como decía antes, preocuparse de estas fases y llegado a un punto con el que están bien, se sienten cómodos, pues pueden ya mantenerse. Al final es lo de siempre, tienes que ver cuáles son tus objetivos y en función de eso el plan o la estrategia a seguir será una u otra. Y nada más, cerramos aquí este episodio de preguntas y respuestas. 2 cosas antes de despedirme. Primero, recordad que os podéis dar de alta en mi newsletter gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto reflexiones y contenido que no publico en ninguna otra parte. Y segundo, pediros el favor de siempre, si os gusta el podcast, es dejar una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en la plataforma que uséis para escucharlo. Mil gracias y hasta el próximo episodio.